Hola, bienvenidos y muchas gracias por participar en esta lección 07, numeración y gestión del modelo. Como objetivo de esta lección tenemos implementar un sistema de codificación y control del modelo. Contenido: principios de numeración, pieza, ensamblaje y conjuntos. Estrategias para proyectos grandes, gestión de filtros de selección y visualización, administración de modelos, limpieza, auditoría y copias de seguridad. Actividad: numerar un modelo de más de 200 piezas y generar una lista de control. En la clase anterior aprendimos a utilizar componentes. Para eso utilizamos este modelo, nave industrial 00. Ahora aprenderemos a numerar y gestionar ese modelo. Para esta lección, vamos a la carpeta 07. Utilizaré esta vez este modelo con una nueva versión del modelo. 25.4 ProSop 006 nave industrial versión 01. Este modelo ya está listo para trabajar su numeración. ¿Qué es lo que hacemos? Clic derecho. En WinRAR le indico extraer aquí. Extraer aquí. Luego pulso 2 veces en esta carpeta y veremos el contenido o las carpetas del modelo. Selecciono esta carpeta, clic derecho, copiar, clic derecho, copiar, vamos al directorio C, tecla estructuras, modelos, proyectos o archivos. ¿En qué carpeta estoy trabajando? En la carpeta de proyectos. Pulso y pego acá ese archivo. Clic derecho, pegar. En mi caso ya lo he pegado, por lo que ya no realizaré esa acción. Cierro. Bien, ahora también he ejecutado ya el software. El entorno de preferencia es el estadounidense. El rol o función será detallador de acero métrico. Con respecto a la licencia educacional, y mi cuenta de usuario es tecla 8055. El modelo que he copiado será o es este: 006 nave industrial versión 01. Selecciono este modelo y pulso en abrir. Tengo el modelo en pantalla. Antes de empezar a enumerar, tengo que cerciorarme de que los nombres que le he asignado a cada pieza es el adecuado. Por ejemplo, si me acerco a una columna, selecciono la columna, voy al panel de propiedades y en la parte de numeración indica CL, que hace referencia a columna, en minúscula es la codificación que va a tener este elemento columna. Pero si este elemento llega a ser la pieza principal del ensamble, el código va a ser CL mayúscula. Bien, ahora es un momento propicio para indicarles a qué me refiero con ensamble. Ensamble es la unión de dos o más piezas unidos por soldadura o por tornillo, normalmente por soldadura. ¿Cómo se selecciona un ensamble?
Ensamble o conjunto, es lo mismo. En la parte inferior, activo el conmutador de selección de ensambles. Lo activo. Ahora, intento seleccionar esta columna, pulso y no se selecciona la columna. Otra vez, intento seleccionar, no se selecciona la columna, sino que se selecciona todo el conjunto, la columna con los elementos que han sido soldados a esa columna. A ver, a esta columna se soldaron esta placa base, estos clip, 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 estos rigidizadores. Aquí arriba hay una placa capitel, aquí hay otro clip. Y se muestra en sí todos los elementos que han sido unidos a esa columna por soldadura. ¿Qué sucede entonces? Si al programa le indico que la pieza principal de este ensamble va a ser la columna o el elemento más grande, el código que va a tener ese ensamble va a comenzar con el código que le corresponde o que le indicamos al momento de generar esa pieza. Desactivo. Selecciono este elemento y la codificación de parte es CL minúscula. Pero la codificación de ensamble, si esta pieza llega a ser la pieza principal, es CL mayúscula. Ahora vamos a la viga. Selecciono la viga, seleccionas, con el conmutador de seleccionar ensambles desactivado. Selecciono y el código de este elemento será, el código como pieza comenzará con BG de viga. Pero si este elemento llega a ser la pieza principal de este ensamble, el código va a ser BG mayúscula. Ahora, selecciono, por ejemplo, este refuerzo. Selecciono ese refuerzo, no me deja seleccionar, entonces le indico seleccionar objetos que pertenecen a una componente. Selecciono, el código es BR. ¿Se acuerdan? BR era viga de refuerzo. Aunque el software le indicó este código CPS, como este elemento no va a ser la pieza principal de este ensamble, en realidad no interesa o no interesa mucho el código que va a tener ahora o que tiene en este apartado. Si selecciono esta placa, vemos, es una placa de unión, por eso el código de pieza que le indiqué es PU, placa de unión. Pero como este elemento no va a ser la pieza principal de ese ensamble, da igual qué texto le indique acá. El software le ha ubicado CPS. No lo hice de manera manual, el software lo hizo. Pero repito, como no va a ser esta placa la pieza principal, realmente el texto que esté acá no tiene relevancia. Lo mismo con respecto a este rigidizador. Lo seleccionamos. El código que le he asignado utilizando componentes fue RG de rigidizador. RG de rigidizador. Como este elemento no va a ser la pieza principal del ensamble, entonces da igual qué texto tenga acá. Ahora, este elemento de mayor tamaño, sí, ahora sí tengo que ser más meticuloso. BG, el código de la pieza, y BG mayúscula, si en caso este elemento va a ser la pieza principal del ensamble. Ahora, ¿y cómo le he agregado
o cómo le agregamos los códigos a las componentes. Por ejemplo, selecciono este cono identificador de la componente, pulso 2 veces en esa componente y en partes le indiqué el rigidizador derecho e izquierdo tienen el código de RG, RG, rigidizador, rigidizador. Selecciono el elemento, el nombre es rigidizador y el código es RG. Eso debe realizarse en todo el modelo. Por ejemplo, voy a revisar el código de este clip de unión a esta correa. Pulso 2 veces en el símbolo de componente. Pulso 2 veces. A ver, aquí, en la segunda pestaña. Aquí le puse CP, código CP, que hace referencia a clip, y RG, que hace referencia a un rigidizador. Este rigidizador es esa plaquita que está en la parte superior. Todo elemento debe tener una codificación congruente. De repente no utilizas mis mismos códigos, lo puedes hacer con tus códigos o los códigos que se utilizan en tu empresa, pero todos los elementos deben tener una codificación. Por ejemplo, me acerco a esta componente que une dos ardiostres en el centro. Pulso 2 veces en la componente. Pulso 2 veces. Vamos a su cuadro de diálogo. En parámetros, en partes. El espesor de esta placa es 13 milímetros. Su código es placa de unión y su nombre va a ser placa de unión. El espesor de esta cartela es de 13 milímetros. Su código es CT, CT de cartela, material A36 y aquí el nombre sería cartela. Mientras que estas plaquitas le vamos a dar un código de TP de tapa. Entonces, todos los elementos que voy a generar mediante una componente debe tener su codificación, su nombre. Yo propongo estos códigos porque me parece cómodo y es fácil de interpretar. Tú puedes tener otras. Cierro. Ahora seleccionaré solamente esta placa de unión, a esta cartela. Entonces el nombre es cartela, el código como pieza va a ser CT y el código que el programa le puso, yo no le puse este código, el software lo hizo, PS. Pero como este elemento cartela no va a ser la pieza principal de este ensamble o esta unión de piezas, no le doy mucha importancia al código que está acá. Ahora selecciono este elemento. Este elemento sí lo hemos personalizado, lo hicimos nosotros, no dejamos que el software lo haga, sino lo hemos configurado nosotros. Selecciono este arriostre, su nombre es arriostre, name, arriostre, perfil, material. Código del arriostre. El código como parte va a ser RR minúscula. Pero si este elemento llega a ser la pieza principal del ensamble, el código como ensamble debería ser RR. Hay veces en el que el software va a generar, le va a indicar o indicará que tal elemento va a ser la pieza principal de un ensamble. Por ejemplo, lo más lógico en esta viga sería que la pieza principal sea la pieza más grande. Selecciono, clic derecho,
selecciono, clic derecho en consultar y le pregunto en partes soldadas. Consultar partes soldadas. Otra vez selecciono, clic derecho, definir, ensamble. Ahora que consultamos este elemento, se observa que los elementos o el elemento principal de este ensamble se pinta de color naranja, mientras que todos los otros elementos se pinta de color amarillo. Estoy de acuerdo. Si no estuviese de acuerdo, cambiaría la configuración de pieza principal. Cierro. Ahora, selecciono esta columna. Selecciono, clic derecho, consultar, ensamble. Entonces, ¿qué pasa? El software ha indicado que la pieza más grande, en este caso el elemento vertical, va a ser la pieza principal y lo ha pintado de color naranja. Vamos a este ardiostre. Selecciono el ardiostre, clic derecho, consultar, ensamble. Otra vez, vemos que el software le ha asignado a la pieza de mayor tamaño la categoría de pieza principal. Main part, pieza principal, main part. Entonces el programa pinta de color naranja para que sepamos que esa va a ser la pieza la pieza principal de ese ensamble. Y todas las demás piezas lo pintará de color amarillo. Si de repente no quiero que este elemento sea la pieza principal, puedo seleccionar este rigidizador y luego le indico al programa: quiero que esta pieza sea la pieza principal de todo este ensamble. No tiene sentido que un rigidizador sea una pieza principal, pero le indicaremos al software. Selecciono, clic derecho, selecciono, clic derecho, y aquí en ensamble dice configurar nueva parte como pieza principal del ensamble. Podría pulsar esto, pero no lo voy a hacer porque estoy de acuerdo que la columna, el elemento vertical, sea la pieza principal. Bien, entonces hay que cerciorarnos de que el elemento, el software, le indicó a la pieza más grande o a la pieza más representativa que sea el elemento principal de un ensamble. También nos hemos cerciorado ya de que todos los elementos tienen una codificación acorde a su función en el modelo. También es preciso indicar que por lo general ensamble hace referencia a la unión de dos a más piezas unidos por soldadura, aunque podría existir ensambles unidos por tornillo, pero no es lo habitual. Ahora, así como hay ensambles de dos a más piezas, hay veces en que nos vamos a encontrar con ensambles de una sola pieza. ¿A qué me refiero con ensamble de una sola pieza? Por ejemplo, esta correa. Esta correa tiene dos agujeros al inicio, tiene dos agujeros al final, pero no está unido al clip, no está unido a la columna. En este caso, se admite un ensamble de una sola pieza. Casos excepcionales, piezas sueltas, se le suele conocer, piezas sueltas. Bien, ahora vamos a codificar este modelo. Primero redibujo, guardo y vamos al menú de dibujos y reportes. En la opción de configuración de numeración, pulso
voy a configuración de numeración, aparece este cuadro de diálogo. El software ya nos da algunas preconfiguraciones para enumerar, numerar o codificar. Selecciono y puedo utilizar la condición o la configuración de numeración inicial. Selecciono, cargo. Esta es la configuración que el software propone. Esta sería una numeración inicial. Hay una configuración luego de generar cargo, luego de generar algunos dibujos. Hay una configuración luego de crear los dibujos, antes del dibujo, después del dibujo y después de la fabricación. Hay. Pero vamos a configurar una configuración inicial. Selecciono inicial, cargo. A ver, si es la primera vez, luego de modelar que vamos a enumerar, conviene indicarle reenumerar todo. Solamente esto debe estar activo, reenumerar todo. Como va a reenumerar todo y es la primera vez que vamos a modificar, aquí en piezas nuevas le indico tomar número nuevo. Piezas modificadas, tomar número nuevo. Ahora, ¿qué es lo que va a comparar? Si hay dos piezas idénticas en longitud, pero uno de ellos tiene un agujero y el otro no, el programa tiene que asignarle codificación distinta. Para eso se le indica esta opción. Ahora, si hay dos piezas idénticas, pero tienen comportamiento estructural distinto, uno es una viga transversal, uno es viga longitudinal. Si le indico acá nombre de la parte, siendo una de ellas transversal y la otra longitudinal, le va a asignar distinto código por más que sean iguales geométricamente. Pero si desactivo esta opción y las piezas son idénticas, aunque tengan un nombre distinto, el programa le va a asignar un mismo código. Lo mismo acá y lo mismo acá, ¿no? Debe entenderse con el mismo criterio. Desactivo estas opciones. Solamente quiero que compare agujeros. Como ahora no estoy trabajando con acero de refuerzo, objetos embebidos, superficies y soldaduras, voy a desactivar estas opciones. Con respecto a la tolerancia, si hay dos piezas parecidas y la diferencia de longitud es menos de 2 a menor a 2 milímetros entre estas dos piezas, el programa le va a asignar el mismo código. Pero si la diferencia en longitud de estas dos piezas es mayor a 2, el programa le va a asignar código distinto. Lo mismo, ese mismo criterio aplica para estas opciones. Ahora, quiero que el programa lo codifique de manera ordenada, de forma ascendente con respecto al eje X, de manera ascendente con respecto al eje Y y de manera ascendente con respecto al eje Z, ascendente, ascendente y ascendente. Todo esto que he modificado lo voy a guardar. Guardo, así como está, guardo. Le asignas un nombre y lo guardas. ¿Ya? En este caso le indicaré principio, le diré, o le iré, indicaré el nombre de previo, ¿no? Previo. Toda esta configuración la vamos a guardar. Guardo y cierro esto y otra vez lo cargamos, ¿no? Puede ser.
Selecciono configuración de numeración, numeración. Aquí puedo seleccionar mi inicial, cargo mi configuración, o puedo seleccionar el previo, ¿no? Que es lo mismo para este caso. Cargo, aplico y OK. Es la primera vez que vamos a codificar. Ahora, ¿cómo codificamos? Otra vez en el menú de dibujos y reportes, pulsamos este desplegable y pulso en modificar eh, elementos modificados, ¿no? Aquí hay un error de interpretación. Si pulso esto, debería modificar absolutamente todo. Debería enumerar todo. Pulso y el programa me advierte: ¿deseas reenumerar todo? Le indico que sí. Y el programa ha reenumerado absolutamente todo. Aparece un cuadro de diálogo en el que podríamos comparar si ha modificado o no ha modificado, le ha asignado un nuevo código. Le vamos a dar en aceptar. Acepto. Acepto la codificación. Ahora quiero saber qué código tiene. Para esto vamos a reportes. Aquí en reportes. Pulso y aparece este otro cuadro de diálogo. Otra vez, dibujos y reportes, reportes, y aparece un listado de reportes que puedo utilizar de este modelo. Es una base de datos. Entonces, para ver de momento el segundo listado, selecciono, pulso en crear de todo el modelo, aquí, crear reporte de todo el modelo, pulso. ¿Hay un archivo para reemplazar? Sí, lo reemplazamos. Bien, ¿qué hizo el programa? Le ha asignado un código a todos los ensambles. Código CL1 le asignó a este elemento. Mira, cuando yo selecciono acá en la lista o en este reporte, ese elemento se va a seleccionar en pantalla. Selecciono control 1, control 1, control 1 o columna 1, columna 1, columna 1, columna 1. Si mantengo presionado control, puedo seleccionar los 4 elementos. Ahora, quiero saber a qué elemento le he asignado columna 2. Columna 2, mantengo presionado control, columna 2, columna 2, columna 2. Todos los elementos que tienen ese código de columna 2 se muestran en pantalla seleccionados. Bien, ¿y qué pasa si al haber hecho tú tu propia configuración y realizas estos procedimientos, no te muestran estos códigos? O sea, no hay un guión entre el número y su descripción y su código. Cierro para ver. Vamos a configuración, setting, opciones, y aquí en opciones vamos a numeración y le indicaré en la primera opción separador de numeración, le indicaré se me ocurre, barra diagonal, aplico y OK. Ahora otra vez voy al segundo reporte, pulso, le indico que cree de todos los elementos. ¿Deseo reemplazar? Sí. Tiene una barra diagonal de separación. O le puedo indicar aquí desde configuración que no quiero un separador. Numeración, sin separador, aplico y OK. Otra vez, en los reportes, segundo reporte,
crear de todo el modelo, acepto, no hay separación. Entonces prefiero dejarlo con una separación, opción, aquí en numeración, le indico con un separador, un guión, aplico y OK. Otra vez voy a reporte, selecciono, pulso, acepto y le ha puesto o le ha asignado una separación de un guión. Otro que puede suceder, por lo general, en algunas configuraciones, la pieza principal del ensamble, la pieza principal, suele tener el mismo código del ensamble. Por ejemplo, pondré como ejemplo la primera viga. Ya, hagamos un ejemplo. Imaginemos que el software o le hemos asignado nosotros que el código como pieza va a ser VG1. Ahora, también le hemos indicado al software que como ensamble va a tener el código VG mayúscula 1. Hay una configuración desde tecla que esta codificación de ensamble también le va a asignar la codificación de pieza principal. Como es la pieza principal, debería tener este mismo código de ensamble. Eso se controla desde presionas Control E, que sería ir a las opciones de numeración. La otra opción de recurrir a ese cuadro de diálogo es ir a configuración, opciones avanzadas, vamos a numeración, y aquí donde indica usar código de ensamble, aquí debería aparecer en algunas configuraciones main part barra baja part. Si sucede esto, como les dije, la pieza principal va a tener el mismo código del código del ensamble, pero nosotros lo vamos a borrar esa opción. Aquí donde indica eh, assembly number, quitamos esa opción, lo borramos. Lo borras, aplicas y OK. Y luego ejecutas otra vez eh, la numeración. Ahora procederemos a reenumerar si de repente alguna modificación que hemos hecho puede generar un código nuevo. Otra vez vamos a reenumerar todos los objetos modificados, todos. Pulso, acepto, y aparece este cuadro de diálogo mostrándome qué elemento ha cambiado de código, pero como es la primera vez que estoy haciendo una codificación, acepto. En reportes, vamos al segundo reporte y pulso en crear el reporte de todos los elementos. Pulso y le indico que sí. Ahora, el programa, otra vez, tenemos 4 ensambles de columna. CL1, pulso.
¿Cómo sé que es código de ensamble? Porque tiene las letras mayúsculas. Columna 1, y ahora presiono control para seleccionar. Tengo seleccionado en pantalla todos los elementos columna 1. Si selecciono columna 2, selecciono todos los elementos columna 2, en pantalla se muestran todos los elementos que tienen código columna 2. Ahora selecciono columna 3 y columna 3. Se muestran los elementos que tienen el mismo código. ¿Por qué tienen el mismo código? Porque son ensambles idénticos o conjuntos idénticos. Lo mismo, selecciono con control o con shift sostenido y selecciono todos los ensambles que tienen el código viga 1. ¿Qué quiere decir? Que estos ensambles que tengo seleccionado o que se muestran seleccionadas son idénticas. Selecciono BG2, BG2 y se muestran también los elementos idénticos seleccionados. Quiere decir que bastará con que haga el plano de uno de estos elementos. Ya no va a ser necesario que haga el plano de todas estas vigas, sino de cada grupo que tiene un código idéntico. Y así podemos revisar toda la codificación. Por ejemplo, les había indicado que hay elementos que vienen sueltos. Por ejemplo, las correas. Las correas tienen código al inicio, tienen agujero al inicio y tienen agujero al final. Entonces, estos ensambles serán ensambles de una sola pieza o ensambles sueltos. El código es CC1, correa C1. Selecciono desde acá C1. Entonces el programa muestra todos los elementos idénticos en el modelo. Y luego el código CC2. Estos elementos son ensambles de una única pieza o son piezas sueltas. Lo mismo que hice buscando los ensambles, lo puedo hacer buscando las piezas. ¿Cómo se hace esto? En la parte superior dice digitar part en el título 3 para tener una lista de partes. Cierro. Aquí digitaré part. Ahora que está digitado part, selecciono y pulso en crear la lista de piezas de todo el modelo. Pulso. Acepto. Si ves, esta vez tiene una codificación muy similar, pero está en minúsculas. CL1, CL1. Esta vez lo que hace el software es marcar todas las piezas idénticas. Aunque en ensamble era distinto, tenía ensamble columna 1, ensamble columna 2, pero todos esos ensambles tenían o compartían una pieza en común, las columnas CL1. Las vigas, viga 1, viga 1, las vigas de refuerzo, los refuerzos BR1. Se resaltan en pantalla las vigas de refuerzo. El tipo BR1, ahora el BR2. Si quiero ver solamente los elementos seleccionados, clic derecho,
Antes de presionar, mostrar solamente los elementos seleccionados, presiona Shift, pulso Shift y muestra solamente los elementos seleccionados. Clic derecho, redibujo. Ahora vamos a las viguetas. BT1 hasta BT1. Serían las 8 viguetas. Tengo rigidizadores. Rigidizador 2. Hay muchos rigidizadores. Hasta rigidizador 2. Y se selecciona en pantalla todos los rigidizadores. De esta manera hacemos la gestión de piezas y la gestión de ensambles. Por poner un ejemplo, si yo sé que el ensamble de esta columna es igual al ensamble de esta columna, yo sé que es así. En modelos simétricos, la columna central debe ser idéntica a la otra columna central. Resulta que el código del ensamble, por ejemplo, CL, imagínate que esto es 5, esto también debe ser CL mayúscula 5. ¿Qué pasa si no sucede? Tienes que realizar otra vez la numeración, modificar los elementos que creas que te has equivocado. En un modelo relativamente grande vas a tener inconvenientes, vas a tener errores. Si este código no es idéntico a este otro, tienes que corregir hasta que este elemento sea idéntico a este. Y como son elementos en espejo, el código de esta columna debe ser idéntico al código de esta columna. Y debe ser idéntico al código de esto y al código de esto. Tiene que ser así. Si no es, tienes que corregir. Algo está pasando. El código debe ser idéntico a esta otra y de aquí a aquí. Cierro este cuadro de diálogo, cerramos esas ventanas, guardo mi modelo y vamos a hacer la gestión de ensambles. Aunque puedo hacer la gestión de piezas, como hay muchas piezas, eso se lo voy a dejar a ustedes. ¿Cómo se hace la gestión de ensambles? Por si acaso, por si me equivoqué, por si modifiqué algo, y ten en cuenta que todavía no has enviado ningún plano a fabricación. Si no enviaste ni un plano a fabricación, asegúrate de utilizar la configuración de inicial. Cargas, aplicas y OK. Aseguro, pulso enumerar todos los elementos. Le indico que sí. Voy a reportes. Acepto. Vamos a reportes. Aquí en reportes selecciono este reporte y borras esta palabra. Borras. Y le indicas generar de todo. Acepto. Como les había indicado, ¿no? Columna 1. El programa reconoce todos los elementos que tiene la misma geometría, lo mismo. Le asigna un mismo código. Luego el software reconoce también las columnas tipo 2 y luego las tipo 3. Y así va chequeando todos los ensambles. Por ejemplo, los ensambles vigueta. Vigueta 1, vigueta 1. El programa selecciona o resalta todos los ensambles vigueta 1. Resalta y selecciona todos los ensambles vigueta 2. También selecciona y resalta todas las viguetas o todos los arríos 3.1. Selecciona todos los arríos 3.2.
selecciona todos los arríos 3.3 y así con todos los elementos que el software encuentre. A ver, otra cosa que puedo ver, a ver, selecciono esta pieza, clic derecho, selecciono esta pieza, clic derecho, consultar, ensamble. Consulto ensamble y resulta que el software me indica, ahora vamos a ver, que la pieza BG1 es un perfil W360. El material es tanto. ¿Cuántos hay de esta pieza, de este código? 1. La pieza o el perfil W360 es el elemento más grande y hay una sola pieza. Ahora, la pieza que tiene el nombre CP1. CP1 hace referencia al clip para unir las correas. ¿Cuántas hay? 4. Buscamos. 1, 2, 3, 4. Hay 4 clips. Ahora, ¿cuántas piezas? Por ejemplo, la pieza CT4. ¿Cuál es la pieza CT4? Hay un elemento, pieza CT4. ¿Qué será? Debe ser una de estas cartelas. CT hace referencia a cartela. ¿Debe ser esta o debe ser esta cartela? ¿Ya? Debe ser CT4 esta y esta CT6. Debe ser. Ahora vamos al código PU, placa de unión, placa de unión. ¿Cuántas placas de unión tiene este ensamble? Placa de unión, placa de unión. Tengo 2 placas de unión y tengo 2 piezas, PU1, PU2. 1, 1. Ahora, el RG1 hace referencia al rigidizador. Tengo 4 rigidizadores RG1. Asumo que debe ser este rigidizador. Este de acá ya son 2. Este de acá, 3. Y este otro de acá ya son 4 rigidizadores 1. Ahora, rigidizador 2. 4 elementos también. ¿Qué es un rigidizador 2? Este rigidizador del clip 1. Rigidizador del clip 2. 3 y 4. Ahora en la parte inferior tiene VR, era viga de refuerzo. Viga de refuerzo 1, viga de refuerzo 2. Este debería ser el BR1 o de repente puede ser esta, ¿ya? Pero como no son idénticas, obviamente tienen el código BR1 y BR2. De esa manera podemos también gestionar la cantidad de elementos que pertenecen a un ensamble. Y también puedo saber cuánto pesa todo este ensamble. Aquí me indica que pesa 587 kilogramos. El área de pintura es 11.6 metros cuadrados. Tenemos también su centro de gravedad, las piezas que lo componen. Y similar a esta pieza BG2, ¿cuántas hay en total? Acá dice que hay 4 BG2. Ahora, ¿qué sucede si ya hemos enviado planos de fabricación y luego hemos modificado alguna pieza? Por ejemplo, hagamos de cuenta que esta columna ya lo mandé a fabricar y solamente fabricaron una y todavía no han fabricado esta de acá. Todavía no lo fabricaron. Otra.
Hagamos de cuenta que mandé a fabricar esta viga de acá, ensamble viga, pero todavía no han fabricado esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si modifico la segunda columna y la segunda viga? Obviamente su codificación va a cambiar, ¿no? Su codificación debe cambiar, pero debe conservar la codificación de los elementos que ya han sido fabricados. Para esto debemos ir a configurar el método de numeración. ¿Cómo se hace? Vamos a, otra vez, opciones de numeración, numeración, setting, pulso. Aquí ya tengo una, modificado y cargo. Bien, le voy a indicar aquí que reenumere todo, ¿sí? Que reenumere todo. Pero como no quiero que cambien los códigos de los elementos que ya han sido fabricados, aquí le indicaré usar números antiguos. Si este elemento tenía el código CL1 y luego de la reenumeración con ensambles modificados, quiero que siga teniendo y que conserve ese código de CL1, asegúrate de activar esta opción. Ahora, hablemos de los elementos que fueron modificados. Si creo otro ensamble, por decir, creamos otro ensamble, que ese ensamble se compare con el anterior, se compare con los ensambles anteriores. Si creé un nuevo ensamble. Pero si he modificado un ensamble ya existente, que intente conservar el número si es que es posible. ¿Ok? Estas dos opciones son muy importantes. Si modifiqué un ensamble, que intente utilizar su número anterior si es que se puede, si no, que asigne uno nuevo. Ahora, si creo un nuevo ensamble, que lo compare con el anterior. Que lo compare con el anterior. Pero si de repente ya no quiero que conserve el código, aquí le indico que tome un nuevo número. ¿Ya? Pero la premisa es elemento ya fabricado, un código. ¿Ya? Si queremos conservar el código, comparar con el anterior. Esto lo dejamos como está. En sí todo lo demás lo dejamos como está y lo guardamos. Acá le diré luego de fabricaciones. O ya fabricado. O ya fabricando, ¿no? Ya fabricando. Guardo esta modificación. Selecciono ya fabricando, cargo, aplico y OK. Vamos a modificar, repito, esta viga y esta columna. Vamos a modificarlo. ¿Te acuerdas que el código de esto era CL3? Esto era CL3 y esto era BG3. Bien, vamos a modificarlo. ¿Cómo lo modificamos? Utilicemos una componente. Le vamos a agregar rigidizadores. Pulso dos veces, selecciono mi configuración, cargas, modificas y aplicas. Te acercas al elemento que quieres modificar y pulsas. Bien, ya he agregado un elemento. Selecciono esta viga y en este punto le agrego otro rigidizador. Entonces, como esta viga
Como este ensamble inicialmente tenía el código BG3 y este elemento tenía una codificación de CL3, y como lo modifiqué, ya no debería tener este código. Va a tener luego el código esto BG4 ensamble y esto CL4. Veamos si sucede. Ten en cuenta que esto debe conservar su código y esto debe conservar su código. A ver, veamos qué sucede. Cargo la configuración, ya fabricando, cargo, aplico y OK. Ahora, en numeración, pulso en enumerar todo. ¿Ya? Este es un inconveniente en la traducción. Pulso, acepto. Ahora vamos a reportes. Bien, ha habido una pequeña modificación, ¿te acuerdas? Te indiqué, te muestra la modificación de los elementos. Aceptamos. Ahora vamos a reportes y selecciono el segundo reporte sin nada en el título 3. Pulso en crear. Quiero ver el reporte de todo el modelo. Acepto. Ya vemos. Columna 1 conservó su código. Columna 2 debe conservar su código. La columna 3 conserva su código, columna 3. Pero como esta columna ya lo hemos modificado, ya no puede tener el mismo código. CL4. Lo mismo con respecto a las vigas. Selecciono vigas. Las vigas 1 conservan su código. Las vigas 2 conservan su código. Ahora, la viga 3, esta viga debería conservar su código, porque a este elemento no lo hemos modificado. A ver, selecciono. BG3. Perfecto, conservó su código. Mientras que a este elemento le he agregado rigidizadores, ya no puede ser, ya no puede tener el mismo código. Aquí BG3, BG4. ¿Vieron? Entonces tenemos dos tipos de codificación. Codificación antes de dibujar y codificación después de dibujar. Adicionalmente, existe otro tipo de enumerar o otro artificio para enumerar. Por ejemplo, aquí he modelado el edificio 1 y aquí modelaré un edificio 2. ¿Mm? Hagamos de cuenta que aquí, o acá adentro tengo un edificio 2, ¿no? Selecciono, le indico columna 1, modifico. Y aquí otra viga más, aquí otra columna y aquí una viga. Hagamos de cuenta que el edificio que está en la parte exterior obedece a un contrato y el siguiente edificio que está en la parte inferior obedece a otro contrato. ¿Qué pasa si mando a codificar? Eh, si mando a recodificar como si fuese nuevo, todos los códigos se van a cambiar. Todos los códigos van a cambiar. La otra opción sería utilizar la opción de con ya fabricado. Puedo utilizar esta, pero hay otra mejor. Es una especie de artificio. Selecciono estos dos elementos y le puedo indicar, como este ya es un segundo edificio, aquí le podría agregar un 2 y aquí 2. Modifico.
hace referencia a que ya es otro edificio. Mientras que las vigas también le vamos a indicar selecciono, también le agregaré una codificación 2 y una codificación 2. Modifico. Otra vez vamos a opciones de numeración, setting, selecciono en ya modificado, cargo, aplico y OK, y otra vez reenumeramos todo. Indico que sí, acepto y vamos a enviar, vamos a ver a qué es lo que ha sucedido con la codificación. Selecciono, crear de todo, acepto y se va a crear otros ensambles CL1 y otras vigas 1 con un prefijo de 2, 2, 2. Entonces, lo que vas a generar, o otro edificio, otro contrato, va a tener otra codificación diferente al que estamos utilizando. Bien, gracias por la atención prestada. Permiso.